En este vídeo vamos a ver un par de conceptos más asociados a la retícula de Bootstrap. En concreto vamos a ver cómo podemos offsetear columnas, es decir, moverlas a lo largo de cada una de las filas, y por otro lado también cómo podemos reordenarlas de acuerdo con los diferentes tamaños de pantalla. Para ello me he preparado un par de bloques de contenido aquí, como podéis ver, muy simples, los que básicamente lo que he hecho es crearme un container fluid para tener todo el ancho de la pantalla disponible. He creado una primera fila en la que, como veis, hay dos columnas que se comportan de la siguiente manera. En dispositivos móviles y tablet funcionan a columna completa, es decir, ocupan todo el ancho de la pantalla, como podemos ver aquí. Mientras que a partir del tamaño MD sería escritorio pequeño y los sucesivos pasan a ocupar 6 de 12 columnas, es decir, el 50% de interfaz cada una de ellas. Por otro lado, también me he preparado en la parte inferior dos nuevas filas. En este caso, cada una de ellas tiene dos columnas. En la primera de las columnas tenemos una imagen y en la segunda un texto, y en la siguiente lo mismo pero de manera invertida. Primero un texto y después una imagen. Son dos columnas que se comportan exactamente igual que las que tenemos en la parte superior. 12 columnas, todo el ancho de la pantalla en dispositivos móviles y tablet, y 50% de interfaz para cada uno de ellos en los tamaños de escritorio pequeño y sucesivos. Cuando nosotros completamos las 12 columnas, como por ejemplo en este caso, queremos que dos elementos de la interfaz pues, ocupen todo el ancho de la pantalla, como pasa aquí en la versión móvil, o como pasa aquí en la versión de escritorio, porque estamos utilizando el 50% con cada uno de ellos y por tanto ocupando todo el ancho, o si queremos, por ejemplo, que ocupen 4 y 8, pues tenemos contenido perfectamente distribuido en la interfaz. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que en este caso mis columnas solo ocupen 4? Lo que me pasaría es que me quedaría aquí un espacio en blanco, ¿no? Un espacio vacío que es el que se reservaría a las últimas 4 columnas que yo no he acabado de completar. Si por alguna razón yo simplemente tengo dos bloques como estos que quiero mostrar en pantalla, lo más normal es que quisiera poder centrarlos dentro de la retícula, dentro de esa fila, para poder mostrarlos de una manera un poco más estética, ¿no? Pues para hacer cosas como estas tenemos clases en Bootstrap que nos permiten offsetear columnas, es decir, moverlas hacia la derecha con el objetivo de poder aprovechar mejor esos espacios que quedan en blanco en la interfaz cuando no completamos el uso de las 12 columnas. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Pues para ello básicamente volvemos a la documentación y, como veis, lo que nos dice es que podemos utilizar la clase offset seguida del punto de ruptura en el que nos interese realizar ese offset, seguido de un número que va del 1 al 12, que es el número de columnas que se va a mover el contenido hacia la derecha, ¿no? De manera que, por ejemplo, aquí, como veis, tenemos una primera columna que en escritorio pequeño ocupa 4, o un primer bloque, mejor dicho, que ocupa 4 columnas, y después una segunda columna que también ocupa 4, es igual que esta, pero que se ha offseteado en este punto de ruptura, escritorio pequeño, 4 columnas hacia la derecha. De manera que aquí esas 4 columnas hacia la derecha son estas que quedan aquí en blanco, permitiendo tener, en este caso, estas dos columnas alineadas justo en los dos extremos. O, por ejemplo, tenemos este caso en la parte inferior, en el que tenemos una columna, o mejor dicho, un bloque de contenido, perdón, que ocupa 6 columnas, pero que en lugar de tenerlo, o en lugar de que empiece desde la izquierda, lo hemos offseteado 3 columnas hacia la derecha. De manera que aquí tenemos 3 columnas en blanco, 6 columnas para esta caja, y 3 más 6 son 9, nos quedan todavía 3 columnas más a la derecha que están en blanco, para las cuales no tenemos que definir nada, simplemente son las que quedan en blanco. De esta manera hemos conseguido centrar este bloque, esta caja, en la parte central de la interfaz. Y esto es lo que vamos a hacer ahora en el ejemplo que tenemos aquí. Fijaos como yo aquí tengo dos columnas, dos bloques de contenido
que ocupan 4 columnas cada uno de ellos, pero me quedan aquí otras 4 que me interesa también rellenar, ¿no? Centrando esto en la interfaz. Pues para ello, como lo que quiero mover es la primera de los bloques de contenido, voy a venir a su class, en la que había especificado que en pantalla de escritorio me va a ocupar 4, y a continuación voy a utilizar la clase offset, es decir, offset md, y aquí voy a indicar el número de columnas que quiero que se desplace. Como estos son 4, o está ocupando 4, esto está ocupando 4, suman 8, hasta 12 me quedan 2, si yo lo que quiero es centrarlo, tendré que tener, por lo tanto, de esas 4 que me quedan, 2 y 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mover la primera, 2 hacia la derecha. Fijaos como ahora tengo 2 columnas en blanco, 4 columnas para este bloque, 4 columnas para este bloque y 2 columnas en blanco al final. Con esto, tan simple, he conseguido centrar estos 2 bloques de contenido dentro de esta fila de aquí. Como veis, estos en móvil no se aplica. Tenemos la columna a tamaño completo, en tablet tampoco. Y se empieza a aplicar, como veis aquí, cuando llegamos a escritorio pequeño y seguimos creciendo. Esto evidentemente pues lo podríamos combinar con de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, imaginad que en escritorio grande lo que queremos es que el primer bloque ocupe, por ejemplo, 4, mientras que el segundo bloque nos interese que ocupe solo 6. Fijaos como aquí ahora tengo este bloque de contenido que me está ocupando 6, este que me está ocupando 4, serían 10, y 2 que todavía se heredan del offset anterior. El offset anterior está haciendo que esto se empuje 2 hacia aquí. Pero esto ahora no nos interesa, ¿no? Si aquí nos tenemos 6 y aquí tenemos 4, lo que querríamos para poder centrarla sería tener, en lugar de 2 aquí, sería tener 1 a la izquierda y 1 a la derecha. Pues para ello volvemos aquí, y justo después de haber declarado el comportamiento de la columna en pantalla grande, le aplicamos un offset específico para ese punto de ruptura, por tanto el eje, guión y el número de columnas que queremos que se desplace en este tipo de pantallas, que en este caso sería 1. Entonces fijaos como aquí ahora tengo 1, 4, 6 y 1. En total son 12. Vamos a verlo desde móvil. En móvil ocupa 100%, en tablet también. En escritorio pequeño son 4 columnas para cada uno de estos bloques y 2 a cada lado, porque lo he offseteado 2 desde la izquierda. Y cuando llego a escritorio grande, fijaos cómo se offsetea 1 por aquí, este ocupa 4, este ocupa 6, y este, que es la columna que queda en blanco al final, ocupa 1 también. Esto lo podéis combinar de todas las maneras que queráis para poder conseguir centrar, mover o desplazar columnas a lo largo de las diferentes filas. Por otro lado, algo muy habitual cuando trabajamos con diseño web responsivo es el hecho de necesitar que algunos bloques de contenido, depende de la pantalla o del tipo de pantalla y su tamaño con el que se estén visualizando, aparezcan en un orden determinado. Para ello, Bootstrap, dentro de la sección Layout Columns, nos ofrece una clase, que es la clase Order, que nos permite modificar el orden visual de los bloques de contenido con independencia del orden en el que aparezcan en el código fuente. Ya sabéis que el orden en el que aparecen los elementos en la interfaz es el orden que se define en el código fuente. Si un elemento aparece antes, se verá antes también en pantalla, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, siempre y cuando evidentemente con CSS no digamos lo contrario. Aquí podemos ver un ejemplo de esta clase order. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que utilizar la clase order y a continuación utilizar un número del 1 al 5 que nos permite determinar en qué posición tiene que aparecer. Aquí fijaos cómo en el código fuente el primer elemento es este, que sería este de aquí. El segundo elemento es este que dice second in DOM, pero que no aparece en el segundo lugar, sino que está apareciendo en el tercero. Y está apareciendo en el tercero porque se le ha aplicado la clase order 5, es decir, se ha llevado a la quinta posición, si es que hubiese 5 elementos, de todas las disponibles. Y el siguiente, que es el third in DOM, está apareciendo el segundo porque tiene
la clase order1, que pesa menos o que es anterior a la 5 y que por lo tanto aparecerá antes en la interfaz. Este caso concreto no es demasiado interesante, o no es un ejemplo demasiado práctico, porque normalmente esto pues, es tan sencillo como ya ordenarlo como queremos en el código fuente, pero son unas clases que pueden ser muy útiles para otras cosas, como por ejemplo la que veremos a continuación. Volvemos al código fuente. Y aquí tenemos estos dos ejemplos que hemos visto aquí, ¿no? Esta típica disposición de elementos que vemos muchas veces en las landing pages, en las que vemos la imagen de un producto destacada con un pequeño texto, puede ser un testimonial o cualquier otro tipo de texto descriptivo. Y a continuación vemos la misma estructura, pero alterna, de manera que también pues a nivel de diseño esto es un poco más... sirve para que los usuarios pues no aprecien un diseño aburrido, sino que va cambiando con el tiempo, ¿no? A medida que van haciendo scroll, perdón, y que bueno, sorprende de alguna manera un poco más, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Aquí en tamaño de pantalla escritorio esto me funciona bien. Creo el efecto que a mí me interesa, imagen y texto, texto, imagen, lo voy alternando. Pero si voy a la versión móvil, fijaos, aquí lo que tengo es imagen, texto, texto, imagen. Y aquí es un poco extraño, ¿no? Porque seguramente lo que más me interesa en esta otra versión, o lo que me podría interesar, también depende de cada caso, es que me apareciese imagen, texto, y aquí esto se invirtiese su orden, y esto apareciese primero y esto segundo. Pues esto lo podemos hacer también mediante estas clases utilitarias de Bootstrap. Aquí lo que nos dice también es que las clases order las podemos combinar con los puntos de ruptura, fijaos, es decir, si en lugar de poner simplemente order 1, order 5, que esto se aplicaría de móvil hacia arriba, yo le digo que solo quiero que esto se reordene específicamente en el tamaño de pantalla M2, puedo combinarlo de esta manera. Order M2, MD, perdón, 2 y tamaños sucesivos son los que se aplicarán al elemento que sea. Lo puedo combinar evidentemente también pues, con el tamaño SM, con el tamaño LG, con el tamaño XL. Y después también tengo otras, que por ejemplo estas son las que vamos a utilizar ahora, que me permiten modificar el orden estableciendo que un elemento tiene que aparecer el último o que tiene que aparecer primero. Unas clases que además también, aunque no lo ponga aquí, puedo combinar con los puntos de ruptura. De manera que puedo decir que algo aparezca primero o último en un tipo de pantalla u otro. Vamos a verlo. Yo tengo aquí mis clases, ¿vale? Fijaos aquí. Aquí tendría estos dos bloques en la parte izquierda. El primero ya me funciona como yo quiero, tanto en escritorio como en móvil. Aparece primero la imagen y luego el texto, y en móvil también quiero que aparezca en la parte superior la imagen y en la parte inferior el texto, pero el siguiente no. El siguiente en escritorio me funciona bien, quiero que sea alterno, pero en móvil quiero que esto pase a la izquierda y esto pase a la derecha. Pues vamos a decirle aquí que esto va a aparecer el último en pantallas móviles, por lo tanto sin indicar ningún punto de ruptura. Esto va a aparecer al final. Ahora se ha movido también en la versión de escritorio porque no he especificado que quiero que pase en esta otra versión. Pero que a partir de MD quiero que aparezca el primero. ¿Vale? Entonces fijaos, ahora vuelvo a tenerlo como estaba inicialmente. Esto es pantalla de escritorio pequeña, pantalla de escritorio grande y muy grande. Fijaos cómo me sigue haciendo este invertido, es decir, respetándome el orden original del código fuente, pero cuando voy a la versión móvil, fijaos cómo tengo imagen texto e imagen texto, es decir, esto ha pasado a ser el último. Se acaba de aplicar la clase orderLast. Cuando vuelvo a escritorio grande, esto se vuelve a reordenar, ¿vale? Fijaos cómo ahora el texto pasa a estar el primero. Estoy diciendo en el tamaño MD, quiero que esto aparezca el primero.
Y como siempre, pues estas clases las podemos combinar con otros tamaños de pantalla, ¿eh? Si por ejemplo en el tamaño siguiente, LG, o en el tamaño XL o el tamaño XXL quisiese que hubiesen otros comportamientos diferentes, pues podría modificarlos utilizando estas clases de primero o último, o especificando la posición, el orden concreto mediante los valores 1 a 5. Y evidentemente, pues esto también lo puedo combinar con el offseteado de columnas, de manera que si yo quiero que se reordene y que además haya un espacio en blanco mayor o menor, pues todo esto lo puedo combinar de la manera que me plazca hasta conseguir la maquetación que desee para cada tipo de pantalla disponible. Y para acabar vamos a ver una última clase también utilitaria que nos va a servir para mostrar o ocultar contenido de acuerdo con diferentes tamaños de pantalla. En ocasiones nos puede interesar, por ejemplo, que en versión escritorio aparezca un vídeo, mientras que, por ejemplo, en la versión móvil ese vídeo sea sustituido por una imagen, o que un texto que aparece en una determinada interfaz pues aparezca abreviado o de otra manera en otro tipo de pantalla. Esto lo podemos trabajar mediante estas clases dentro de la sección display. Fijaos que aquí tengo una especificación de clases y su comportamiento a la izquierda. De manera que si yo, por ejemplo, a cualquier elemento le pongo la clase de-none, lo que estoy haciendo es ocultarla en todas las pantallas. Mientras que si utilizo de-none combinado con dsmblow, lo que estoy haciendo es ocultarla solo en las pantallas móviles. Por ejemplo, si yo quisiese tener un vídeo en todos los tamaños de pantalla, excepto en la versión móvil, podría utilizar esto en la caja en la que está ese vídeo en el código fuente, con el objetivo de ocultarlo en ese tamaño de pantalla. Fijaos que esto pues lo puedo combinar de diferentes maneras, ¿no? Que solo esté visible en un determinado tamaño de pantalla, o que solo esté o que sea visible en otros, ¿vale? Entonces podemos ocultar, podemos mostrar contenido, y combinando ambas clases yo puedo decirle pues que esté oculto en esta y en esta, pero que aparezca en esta y en esta otra. Vemos ahora un ejemplo rápido. Por ejemplo, imaginad que a mí en la versión móvil me interesa que aparezca esta primera fila, pero la segunda fila, pues que la que había reordenado antes, o por ejemplo solo su imagen, no me interesa que aparezca, simplemente quiero que me aparezca esta de aquí. O como ya hemos aplicado aquí un reordenamiento, vamos a hacerlo con la primera mejor. Imaginad que pues yo lo que quiero es que esta primera imagen en versión móvil no aparezca. Pues simplemente me tengo que venir aquí y buscar ocultar solo en XS, que sería la versión móvil, la más pequeña, y copiarme estas clases de aquí. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que aquí las clases, como veis, vienen precedidas de un punto. Este es el punto que utilizaríamos en la hoja de estilos, pero que en el código HTML no es necesario incluir. De manera que si yo lo que quiero es que esta imagen, que es esta de aquí, no aparezca en la versión móvil, tendré que copiar esas clases aquí, ¿vale? Eliminando los puntos, como decíamos. ¿Vale? Fijaos como aquí ahora en versión escritorio se ve. Si sigo creciendo al tamaño escritorio grande o muy grande, se sigue viendo. Pero si yo llego a tamaño de pantalla más pequeño, ¿vale? Esto sería tablet. Fijaos como ahora en versión móvil ha desaparecido esa imagen. Aparece el texto que hay a continuación, que sería este bloque. Aparece la segunda imagen y aparece el tercer bloque de texto, pero esta imagen de aquí ha desaparecido. Voy creciendo y fijaos cómo cuando llego a tablet, al tamaño tablet, aparece, y en los siguientes se mantiene, pero desaparece en la versión móvil. Entonces, como os decía, esto sobre todo es muy útil cuando queremos pues sustituir un elemento por otro según el tamaño de la pantalla, tener vídeos en un tipo de pantalla, imágenes en otro, queremos que un menú aparezca o desaparezca según el tamaño de la pantalla, sustituyéndole por otro más adecuado al tamaño o a la forma de la interfaz, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos combinarlo de la manera que queramos utilizando pues todo este conjunto de clases que hemos visto anteriormente.